Un hombre con máscara se acerca a la puerta de una casa en las montañas de Arizona. No corre, no se esconde. Camina directo hacia la cámara del timbre, la mira de frente y con una calma que todavía hiela la sangre de los investigadores, empieza a desconectarla. Minutos después, Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, desaparece para siempre de esa casa. La cámara grabó todo y no sirvió para nada. Esa frase duele, pero es exactamente el corazón de esta historia. Porque en Estados Unidos hay más de 20 millones de hogares con cámaras inteligentes en la puerta. Las familias hispanas las compran con un sacrificio enorme, porque creen que ese aparatito redondo es un guardián que nunca duerme. Y la madrugada del 1 de febrero de 2026, en una de las zonas más ricas y más seguras de todo Arizona, ese guardián se quedó mirando mientras se llevaban a una abuela. Lo que sigue no es la historia de un secuestro, es la historia de una mentira de $20.000 millones al año, la industria que vende la sensación de seguridad, no la seguridad de verdad. Hay un nombre científico para eso, hay estudios de 40 años que lo demuestran, hay una estadística famosa que Amazon usó para vender millones de cámaras y que los expertos llaman endeble. Y para el final de esta historia, esa cámara que cuelga hoy de millones de puertas en este país no se va a ver igual nunca más. Empecemos por el principio, porque la escena importa. Catalina Foothills no es un barrio peligroso, es lo contrario. Calles amplias, casas grandes escondidas entre cactus y montañas. Vecindarios donde el crimen casi no existe en las estadísticas. Nancy Guthrie vivía ahí, en una casa retirada de la calle, rodeada de desierto y de silencio. Una mujer independiente, activa, querida, y sí, la mamá de una de las periodistas más famosas de la televisión estadounidense. Pero esa parte de la historia queda para otro video, porque hoy importa otra cosa. Nancy hizo lo que millones de personas hacen, puso tecnología entre ella y el peligro. Una cámara Nest de Google en la puerta, de esas que mandan una alerta al teléfono cuando alguien se acerca. Y aquí viene el primer dato que casi nadie cuenta bien. En muchos medios la llamaron cámara Ring, como si fuera lo mismo. No lo era. Era una Nest. La corrección parece pequeña, pero es gigante, porque demuestra algo. El nombre de una marca se volvió tan poderoso que la gente ya ni distingue los aparatos. Cuando se dice Ring, en realidad se quiere decir cualquier cámara de timbre. Eso no es casualidad. Eso es mercadotecnia tan perfecta que se metió en el idioma, y esa mercadotecnia tiene un precio, miles de millones de dólares al año en aparatos, suscripciones y servicios. Es una de las industrias de crecimiento más rápido en el mundo, y creció vendiendo una sola emoción, miedo. Ahí aparece la paradoja que hace a este caso único. La cámara de Nancy Guthrie funcionó perfectamente. Grabó al sospechoso. Esas imágenes del hombre enmascarado dieron la vuelta al mundo. El FBI las distribuyó. Millones de personas las vieron. La cámara hizo exactamente lo que promete la caja. Y sin embargo, Nancy no está en su casa. El crimen ocurrió igual, completo, sin obstáculos. Hay un experto que lleva décadas advirtiendo sobre esto y casi nadie en el mundo del crimen real lo ha citado. Se llama Bruce Schneier. Es criptógrafo, investigador de Harvard, y él inventó la frase que le da nombre a esta historia: teatro de la seguridad. Con eso se refería a las medidas que hacen sentir segura a una persona sin hacerla realmente más segura. Schneier lo resumió en una línea que debería estar escrita en la caja de cada cámara que se vende. Alguien puede sentirse seguro, aunque no lo esté, y puede estar seguro, aunque no lo sienta. Esa frase merece pensarse dos veces. Sentirse seguro y estarlo son dos cosas distintas, y una industria entera aprendió que vender la sensación es mucho más rentable que vender el hecho. Pero no hace falta creerle solo a Schneier. La ciencia ya hizo la tarea. En 2019,
un equipo liderado por el criminólogo Eric Pizza de la Universidad Northeastern publicó el estudio más grande que existe sobre cámaras de vigilancia. No fue un artículo de opinión, fue un metaanálisis. Revisaron 40 años de investigaciones serias sobre cámaras y crimen, los datos de decenas de ciudades y pusieron todo junto para ver el panorama completo. El resultado fue este. Las cámaras reducen el crimen, en promedio, apenas un 13%, y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Ese 13% viene casi todo de un solo lugar, el robo de carros en estacionamientos. Ahí sí, las cámaras bajan los robos como un 25%. Pero en crímenes violentos, los que de verdad quitan el sueño a la gente, el efecto es tan pequeño que los científicos lo llaman insignificante. Es decir, la cámara tal vez proteja el carro de alguien en el centro comercial. Pero contra una persona decidida a entrar a una casa, la evidencia de 40 años dice que el aparato en la puerta es, sobre todo, decoración con lucecita. Y si se habla específicamente de las cámaras de timbre, la cosa se pone peor para los fabricantes. El laboratorio de medios del MI te analizó lo que pasaba en Los Ángeles, una de las ciudades con más timbres inteligentes del planeta, y no encontró evidencia sólida de que esos aparatos redujeran los delitos contra la propiedad. Ninguna. Y un estudio publicado por la ACM, la organización de computación más importante del mundo, encontró que la relación entre tener estas cámaras y tener menos crimen era mucho más débil de lo que la publicidad de Amazon sugiere. ¿Y qué decía la publicidad de Amazon? Aquí viene la parte que parece chiste, pero es real. Durante años, la cifra estrella de la industria fue que un estudio piloto mostró una reducción del 55% en robos de casas en un vecindario de Los Ángeles que recibió timbres gratis. 55%. Esa cifra apareció en presentaciones, en anuncios, en noticias, vendió millones de aparatos, hasta que la revista tecnológica del MIT se puso a revisar cómo se hizo ese estudio, y encontró que era, en palabras de su propio análisis, metodológicamente endeble, sin grupo de control serio, sin controlar otros factores, una cifra bonita construida sobre una base de gelatina. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con el crimen de verdad en Estados Unidos durante todos estos años de auge de las cámaras? Bajaba. Las estadísticas oficiales muestran décadas de descenso general en delitos contra la propiedad comparado con los años 90. O sea que la industria vendía protección contra un monstruo que se hacía más chiquito cada año, mientras la aplicación de vecinos de Amazon, esa que avisa cada vez que alguien toca una puerta a 3 calles de distancia, hacía lo contrario, generaba la sensación de que el peligro crecía. Investigadores como Chris Gilliard lo han documentado por años. El modelo de negocio necesita que la gente tenga miedo. La alerta en el teléfono no es un servicio, es el anzuelo. Ahora hay que volver a la madrugada del 1 de febrero, con todo esto en mente, porque aquí está el matiz que hace a esta historia todavía más oscura y más importante. Las cámaras sí funcionan contra un tipo de criminal, el oportunista. El que pasa caminando, ve una casa fácil, y si nota una cámara, se va a la siguiente. Ese ladrón existe, y ese ladrón sí se asusta de la lucecita azul. El estudio de 40 años lo confirma. El efecto es real, aunque pequeño. Pero el hombre del video de Nancy Guthrie no era un oportunista. Todo indica lo contrario. Llegó de madrugada. Llevaba máscara. Llevaba guantes. Iba armado, y su primer movimiento no fue tocar la puerta ni romper una ventana, fue ir directo a la cámara. La cámara no era un obstáculo para él, era un trámite, un paso más en un plan. Ahí está el límite del teatro de la seguridad que nadie pone en los comerciales. La cámara filtra a los delincuentes de poca monta, los que no valían la pena de todos modos. Pero frente a alguien que planea, que se prepara, que ya decidió lo que va a hacer, la cámara cambia de función, deja de ser un escudo y se convierte en una grabadora de un crimen que nadie va a impedir. Sirve después,
no antes, y este patrón no apareció con Nancy Guthrie. La policía de Washington Township documentó una serie de robos donde el sospechoso desactivaba las cámaras de los vecinos en medio del operativo, como parte de la rutina. En San José, en California, un robo dirigido quedó grabado completito por el timbre de la casa y se completó igual, sin interrupción. Los foros de Internet donde los usuarios de estas cámaras se reúnen están llenos de historias idénticas. El aparato grabó al ladrón desconectando el aparato. Es un género de video en sí mismo, el criminal que le sonríe a la cámara antes de apagarla. Ahí aparece la segunda trampa, la que casi nadie conoce hasta que es demasiado tarde. En la investigación de Nancy Guthrie salió a la luz un detalle técnico escalofriante. Parte del material de cámaras del sector no se pudo recuperar porque no había una suscripción activa de pago. Eso significa algo muy concreto. Estas cámaras, en su mayoría, no guardan los videos dentro de la casa. Los mandan a la nube de la empresa y esa empresa cobra cada mes por guardarlos. Si nadie paga, el video se borra o ni siquiera se guarda. Es decir, el aparato que una familia compró para sentirse protegida, en realidad vende esa protección en renta, mes por mes, para siempre. El día que se deja de pagar, el guardián se queda ciego y con amnesia. La cadena completa queda así. Primero, las alertas generan miedo para que la gente compre. Después, se vende la cámara prometiendo una prevención que la ciencia no respalda del todo. Luego, se cobra cada mes para poder conservar la evidencia. Y cuando ocurre lo impensable, lo único que queda es un video del momento exacto en que esa seguridad prometida resultó ser mentira. Un video para los detectives, un video para las noticias, un video para el documental. Y hay un ángulo más que merece atención, el de la geografía de la vigilancia. El estudio de la ACM sobre estas cámaras documentó algo que los anuncios jamás mencionan. Los aparatos no se reparten parejo. Se concentran en ciertos vecindarios, los de mayores ingresos, y crean un mapa desigual, donde unas calles quedan cubiertas de lentes y otras, las de siempre, quedan invisibles. La vigilancia del hogar, que se vende como protección universal, funciona en la práctica como un servicio más del que puede pagarlo, y ni siquiera a él lo protege del crimen planificado, como demuestra este caso. Es el peor de los dos mundos, vigilancia desigual que vigila mucho y protege poco. También vale la pena detenerse en lo que pasa dentro de la casa, que sí tiene cámara. Los investigadores le pusieron nombre a ese efecto: hipervigilancia. La aplicación manda alertas por todo: un repartidor, un gato, un vendedor, una sombra. Cada notificación activa una mini alarma en el cuerpo, una descarga que la persona interpreta como evidencia de peligro constante. Con los meses, el resultado documentado es paradójico. Quienes usan estos sistemas reportan sentir más miedo que antes de instalarlos, no menos. El aparato que prometía tranquilidad fabrica inquietud a diario, porque su modelo de negocio necesita que se abra la aplicación, que se mire la pantalla, que la persona se quede pegada a la alerta. La sensación de inseguridad no es un defecto del sistema, es una función. Y mientras todo eso ocurre en el teléfono, afuera la realidad sigue sus propias reglas. Los investigadores del caso Guthrie se encontraron con el paisaje típico de estos vecindarios de lujo. Casas grandes, separadas, con cámaras en muchas puertas, y aún así con enormes huecos de cobertura, porque cada cámara mira solo su propia puerta, en su propio ángulo, con su propio dueño y su propia suscripción. No existe una red. Existen miles de islitas privadas de video que nadie coordina. Cuando el FBI necesitó reconstruir los movimientos de esa madrugada, tuvo que ir casa por casa pidiendo material, y se encontró con ángulos inútiles, videos borrados y cuentas vencidas. El vecindario más vigilado de la historia sigue siendo, a los ojos de una investigación real, un rompecabezas con piezas faltantes, porque eso fue lo que pasó con el material de la puerta de Nancy Guthrie.
Esas imágenes no evitaron nada, pero hicieron todo lo demás. Dieron la vuelta al mundo, activaron al FBI, llenaron las líneas de teléfono de la policía del condado de Pima y mantuvieron el caso vivo 6 meses después, cuando las autoridades acaban de hacer públicas las notas de rescate y el sheriff insiste en que la investigación avanza. El valor de esa cámara fue completamente posterior al crimen, fue memoria, no fue escudo, y hay que ser justos aquí, porque la verdad completa importa más que el susto. Ese valor posterior no es poca cosa. En casos de personas desaparecidas, una imagen puede ser la diferencia entre un archivo frío y una pista caliente. La cámara de Nancy no la salvó a ella, pero tal vez algún día ayude a encontrar la verdad de lo que pasó esa madrugada. Eso es real. Eso cuenta. Lo que no cuenta es el intercambio que la publicidad hizo sin avisar. Se vendió un escudo y se entregó una grabadora. Y un escudo y una grabadora no son lo mismo. Uno se usa antes del golpe, el otro después. Entonces, ¿qué queda? ¿Tirar la cámara a la basura? No es tan simple. La respuesta honesta es más incómoda que eso. Los expertos en prevención de verdad, los que estudian cómo ocurren los crímenes y no cómo se venden los aparatos, repiten una lista aburrida que ninguna empresa quiere promocionar. Buena iluminación, cerraduras sólidas, ventanas que resisten, vecinos que se conocen y se cuidan entre ellos, perros, rutinas que no sean predecibles, cosas viejas, cosas que no tienen aplicación ni suscripción mensual. La seguridad real es fea, barata y analógica. La seguridad teatral es bonita, cara y digital. Y el mercado decidió hace mucho cuál de las dos vende más. Hay un detalle más que completa el cuadro, y tiene que ver con lo que los especialistas llaman la ilusión del testigo perfecto. La gente compra la cámara imaginando la escena del crimen resuelto, el ladrón grabado, la policía tocando la puerta, la justicia en 48 horas. La realidad estadística es otra. La mayoría de los videos de timbre que captan un delito terminan archivados sin identificación del sospechoso, porque una cara tapada, un ángulo malo o la falta de otros datos convierten la grabación en un documento triste y no en una herramienta. El caso Guthrie es la excepción, por la fama de la familia y por la magnitud de la respuesta federal, no la regla. Para el hogar promedio, el video del robo de un paquete sirve para compartirlo en el grupo de vecinos, poco más. Esa distancia entre la fantasía vendida y la utilidad real es exactamente la definición del teatro. La historia de Nancy Guthrie todavía no tiene final. 6 meses después de aquella madrugada en Catalina Foothills, la pregunta central sigue igual. ¿Quién era el hombre de la máscara y dónde está ella? Pero hay una segunda pregunta, más silenciosa, que este caso le dejó a 20 millones de hogares. Si la cámara de la puerta no pudo detener a un hombre que caminó directo hacia ella, ¿qué es exactamente lo que cuelga de tantas puertas? ¿Un guardián? ¿O un actor en un teatro donde el público es cada familia que paga boleto cada mes para sentir que alguien cuida la casa? Schneier lo dijo hace años, y el desierto de Arizona lo acaba de demostrar. Se puede sentir seguridad sin tenerla de verdad. La cámara grabó todo, y Nancy no volvió. Si este video te hizo mirar distinto ese aparatito junto a tu puerta, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia es todavía más incómoda. ¿Por qué las personas mayores como Nancy se han convertido en el objetivo favorito de ciertos depredadores? ¿Y qué dice la criminología sobre los lugares donde viven? Déjame en los comentarios si tu casa tiene cámara y después de este video la ves con otros ojos. Compártelo con tu familia, especialmente con tus padres y tus abuelos. A veces, la mejor alarma es una conversación a tiempo. Nos vemos en el próximo video.